A ver, Judith, que te encuentre. Ahora sí. Sí, bien, perfecto. Menos mal. Bueno, bienvenida por aquí, por este lado de la pantalla. Preséntate. Vale, pues bueno, yo soy Judith, llevo este proyecto desde hace ya unos cuantos años, que es Los Tinder Village. Y nada, estoy aquí, es mi primer Instagram así directo y es la primera vez que doy la cara por aquí y la verdad es que siento un poco de nervios, pero bueno, es así, ¿no? Y nada, como ha dicho Sonia, pues eso, yo estoy viviendo ahora en un pueblecito cerca de una ciudad que se llama Olot. Y bueno, aquí estoy para compartir con vosotras todo lo que vaya saliendo, lo que Sonia proponga y con muchas ganas. Me ha apuntado 6 preguntas, pero bueno, luego sé que mientras vayas hablando se me ocurrirán más cosas. Y como decía también antes, las que queráis compartir alguna pregunta o lo que sea, ponedlo por aquí. Yo estaré revisando todos los comentarios que haya por aquí para que no se me pase nada, ¿vale? Bueno, Judith, la primera pregunta de rigor en este mes de la feminidad salvaje es ¿qué es para ti? ¿Qué significado tiene para ti el concepto feminidad? Vale, yo cuando pienso en feminidad, al final me viene a la mente que es una construcción social, ¿no? Es una idea y que como todo concepto tiene un punto limitante. Al ser una construcción social que le hemos ido poniendo como muchos atributos a lo largo de la historia y nuestra cultura, pues no nos ha hecho ningún favor, en el sentido de que ha sido limitada y pensada no justamente por mujeres. Y después creo que estamos viendo un momento súper bonito, un momento histórico, en cierto modo, en que estamos deconstruyendo esa idea de feminidad para construirla de nuevo, haciéndola nuestra. Y cuando digo nuestra me refiero a hacerla de todas. Y en esa nueva concepción de feminidad creo que entra todo. Y de pronto la feminidad, digamos que son un cúmulo de posibilidades que nos permite vivirla como queramos. Es cualquier cosa que nos haga sentir ese punto femenino, ¿no? Pero fuera de los atributos ya dispuestos a modo histórico. Y creo que es muy bonito lo que está pasando ahora, ¿no? Que estamos reivindicando esa palabra para hacerla nuestra. Y creo que eso es mágico. Y que podamos ser protagonistas de este cambio, me parece maravilloso. ¿Cómo se Es así. nota? Yo, claro, aquí digo, se nota que pegojeas que vienes del ámbito de lo social y se nota que todo esto ya viene, hay como lo que decíamos en otros directos, ¿no? Como una reflexión importante detrás sobre esa parte del concepto de feminidad, de dónde viene y que precisamente es eso, una construcción social que hasta la fecha no ha estado pensada ni para nosotras ni por nosotras, ¿no? Entonces de ahí viene un poco, ¿no? ¿Podemos recuperar el concepto de feminidad y hacerlo nuestro? ¿El qué, perdona? ¿Podemos recuperar el concepto de feminidad y hacerlo nuestro? ¿Qué crees? Yo creo que sí, entendiendo que la feminidad tiene que ser algo líquido, algo volátil, algo que sea como un abrazo, ¿no? Que puede abrazar a cualquiera. Digamos que creo que el concepto de feminidad tenemos que hacerlo nuestro desde la diferencia, entendiendo que no hay una feminidad, sino que hay muchas feminidades y que no hay una correcta y una que no esté bien. Y después creo que partiendo de esa base es cuando todo toma sentido, ¿no? Y cuando tú puedes ser tú en tu feminidad única, porque es la tuya, ¿no? Y creo que también es una lucha que tenemos que librar con nosotras mismas, porque tenemos como muchos estereotipos, muchos juicios que tenemos que ir rompiendo para hacer de esta feminidad algo nuestro. Y cuando digo nuestro, digo a nivel social, pero también individual, que cada una se la crea, esa feminidad, en el modo que quiera. Y sobre todo entendiendo que no hace falta ser mujer, entendido como tal, para ser parte de esta feminidad, para sentirla, que creo que eso también es muy importante. ¿Te atreves a decir ahí, te voy a plantear como, claro, te voy a plantear una pregunta complicada, a ver si te atreves a dar la respuesta que es desde ti, ¿vale? Sí. Pero di algo que crees que deberíamos romper de lo que traemos con el concepto de feminidad y algo que crees que debemos incorporar, que nos haga bien para este concepto. Vale, yo creo que cuando hablamos de algo que romper, quizás no voy a ser muy concreta y pido perdón, pero creo que tenemos que romper la idea de entender algo binario, ¿no? Es decir, la feminidad es lo contrario a la masculinidad. Creo que eso es lo que tenemos que romper, dejar de decir, como no soy hombre, soy mujer, porque creo que ya no es así.
que la feminidad no es eso. Luego tenemos que incorporar una idea como más global, ¿no? Como partir del respeto a la diferencia. Ya sé que soy muy pesada con eso de la diferencia, pero es que al final entender que ser femenina es un atributo que nos ponemos a nosotras mismas y que por lo tanto es válido en cualquiera de sus formas, independientemente de cómo tú lo entiendas. Y por lo tanto para mí es algo que tenemos que incorporar, una visión como más amplia, más amorosa, más respetuosa de lo que es la feminidad. Y no sé si te he contestado en realidad, Sí, pero bueno. vamos, yo creo, a mí me has contestado perfectamente, lo entiendo perfectamente. Y si le añadimos salvaje, ¿qué te sugiere? Vale. Feminidad salvaje. Para mí una feminidad salvaje sería una feminidad sin filtros, ¿no? Sin esos estereotipos que estamos hablando, ¿no? Un poco, bueno, pura, viva, una feminidad que se mueve, que cambia, que se escucha, que oye lo que la naturaleza, el cuerpo le dice, ¿no? A esta feminidad. Para mí, al final, algo salvaje es algo que te conecta a tu ser como más puro, más intrínseco, más natural. Y creo que de eso tenemos mucho que aprender porque estamos súper desconectadas de ese mundo más salvaje, ¿no? Digamos que tenemos tantos inputs que no son para nada naturales y que nos van construyendo en unas cajitas, ¿no? Súper limitadas, que para mí lo salvaje es romper esa cajita y sentir que podemos ser mucho más que todo esto, ¿no? Que hay mucho más dentro de nosotras y en relación con el todo que nos hace salvajes y es recuperarlo un poco. ¿Qué crees que es? Porque claro, cada una tiene una experiencia. Aquí al final han pasado mujeres muy distintas con experiencias también muy diversas, pero siempre hay algo en común en el sentido de que hay un punto en nuestro camino en el que hay una ruptura y cada una tiene la suya, ¿no? Pero ¿cuál dirías que es tu ruptura? ¿En qué momento de repente dices, pasamos de vivir una feminidad que en el estereotipo lo asociamos, o sea, socialmente, lo asociamos con peinarme, pintarme las uñas, como que eso es ser femenina, ¿no? Se asocia con eso y de repente, ¿cómo rompemos con todo ese patrón que viene heredado para de repente conectar con una feminidad salvaje que no tiene absolutamente nada que ver ya con todo eso, ¿no? ¿Cuál es ese punto para ti? En tu caso particular. Sí, sí. Claro, yo creo que es como un cúmulo de situaciones que me van pasando a lo largo de la vida, ¿no? Que digamos, a través de otros ojos, de otras voces, me van diciendo cómo tengo que ser, ¿no? Y a través de ese cómo tengo que ser, yo veo que yo no quiero ser eso, porque yo no me siento eso. De hecho, yo me atrevo a decir que antes no me sentía nada femenina. Era como, y había gente que me dice, pero si tú haces ballet, tú eres muy femenina. Pues no, femenina, ¿no? El estereotipo. El estereotipo, totalmente, sí. Y yo creo que es eso, ¿no? Diría mucho que en la universidad abro un poco los ojos y me doy cuenta que en realidad, bueno, estoy recibiendo como una estrategia del mundo para definir quién quieren que sea cuando yo no quiero ser eso, porque yo soy más que eso, ¿no? No en el sentido de mejor, sino en el sentido de que no me limita eso. No me limita el hecho de que yo necesite pintarme, necesite arreglarme, que me gusta y lo hago, por supuesto, ¿no? Y creo que a veces cuando intentamos romper con la feminidad, rompemos con eso y tampoco creo que se trate de eso, sino, bueno, de ir buscando como el sentirnos bien con nosotras mismas. Y creo que sí, que es en el punto de la universidad, cuando ya me han pasado varias cosas, cuando ya varias personas me han dicho cómo tengo que ser, que digo, no, yo no quiero ser esto, ¿no? Y quiero construirme o deconstruirme en relación con otras mujeres que me han ayudado a entender este camino también, porque sola no hubiera podido llegar a este punto y eso creo que también es importante decirlo. Totalmente. Claro, lo que pasa es que en este camino yo pienso y me pregunto muchas veces, jolín, ¿es una decisión consciente o es una decisión inconsciente? Porque yo muchas veces miro atrás y digo, pues es que la verdad es que no sé definir, o sea, en qué momento todo cambió, entre comillas, porque claro, sigo arrastrando muchas cosas heredadas, por supuesto, pero en qué momento todo empezó a transformarse, no lo sé. ¿Tú crees que es consciente o que es inconsciente? Yo creo que no. Yo creo que llega como de una forma que nadie se espera, ¿no? Quizás sí que es verdad que estamos abiertas a esa llegada, a ese cambio. Quizás nuestra propia naturaleza nos la está pidiendo, ¿no? Me gusta Y, eso.
Pero pienso que no es nada consciente. Sí que luego, pues quizás llega la conciencia, que te das cuenta de que está pasando algo en ti, empiezas a leer, empiezas a buscar, y eso sí que quizás es más consciente. Porque a veces nos pasan cosas y es como que las olvidamos, no les damos importancia, ¿no? Y a eso le podríamos no haber dado importancia y que quedara como en un segundo plano. Pero creo que cuando coge importancia, aunque sea desde el subconsciente, pasa a ser consciente. Y creo que cuanto más conciencia tienes de esos cambios, más puedes aportar en ti para ir cambiando todo este tema, ¿no? Pero bueno, es un trabajo tan lento y de una deconstrucción tan lenta que a veces te encuentras contigo misma luchando casi, ¿no? De decir, ostras, pero ¿cómo estoy aún ahí, no? O Cierto. hasta... Y que avanzas y luego te dices, pero si vuelvo a estar a un punto que yo creía que ya había superado, ¿no? Y no pasa nada, y nos caemos, nos levantamos y seguimos. Y estamos en constante cambio. Claro, ahí está, ¿no? Como que no es un camino en línea recta al final, que al final... Y en No. todo este proceso de transformación, claro, a mí me pareció súper interesante esa parte de conexión con la naturaleza, que cuando alguien ve el trabajo que tú haces, o al menos yo, pero bueno, es fácil de ver, ¿no? Que entras en contacto con tu trabajo y enseguida la primera palabra que me viene es como naturaleza, y es naturaleza salvaje en realidad, hay mucho de eso. Entonces, en esa transformación, ¿qué papel juega la naturaleza para ti? En esa conexión contigo. Yo, de hecho, a ver, yo he venido aquí a un pueblo que vivo rodeada de carreteras también, pero tengo la naturaleza cerca. Y la verdad es que una cosa de las que me llevó a venir hacia aquí era el reconectar con una naturaleza y con un saber que creo que hemos ido olvidando. Tenía como la necesidad de sentir y de experimentar el tiempo y sus transformaciones, ¿no? A través de la naturaleza real, no desde el cimiento, que es donde vivía antes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando te conectas con la naturaleza, cuando la ves día a día, cuando la percibes cambiante, te das cuenta que la naturaleza como nosotras es cíclica. Y en esos ciclos, ¿no? Todo tiene cabida y cada una tiene su propio ciclo. Y creo que para mí lo más maravilloso de todo este proceso y quizás de conectar con la naturaleza es darnos cuenta de que tenemos que respetar esos ciclos, tanto propios como naturales, como del tiempo, ¿no? De que a veces vivimos como en una sociedad donde la prisa está impuesta y creo que relentir un poco ese ritmo es bueno y nos conecta con lo que es la natura, ¿no? Y lo que es más natural para nosotras mismas, nuestro ser como más primitivo en cierta forma. Y creo que eso me lo da la naturaleza. Es difícil ese cambio porque cuando estás acostumbrada, yo lo pienso como lo que decía antes, ¿no? Que muchas mujeres ayer me decían, jolín, ese es mi sueño. Es como el poder pasar de vivir en una ciudad, pues como Madrid o como Barcelona o donde sea, a vivir más cerca de la naturaleza con otros ritmos, aunque fuese en un pueblo, ¿no? Y yo lo pienso muchas veces, pero a la vez digo, jolín, ¿podrías realmente dejar atrás tantas cosas que tengo aquí? ¿Es difícil ese cambio? Claro, a ver, yo juego con ventaja. Yo al lugar donde me he ido a vivir, digamos que es el lugar donde tengo familia, ¿no? Mis padres son de aquí y al final yo ya tenía un pie aquí, en cierta forma, porque venía los fines de semana, los veranos, por lo tanto sí que dejaba una parte importante de mi vida, pero digamos que me acercaba a otra parte también muy importante de mi vida, ¿no? Que no era un inicio desde cero. Y creo que eso es una ventaja. Sí que es difícil. Yo el primer año lo pasé bastante mal, porque al final, digamos que tú cuando vives en una ciudad hay una cosa que es maravillosa, me parece, que es que tú eres en cierto modo invisible, que nadie sabe, digamos que el de al lado no tiene por qué juzgarte o no te sientes tan juzgado quizás como aquí. Aquí la gente te conoce y dejas de ser invisible, ¿no? Y luego, para mí eso fue lo más difícil. También otras cosas, digamos que a nivel de cultura, de posibilidades para hacer, todo se limita, todo cambia, ¿no? Pero luego tienes otras posibilidades que quizás como no conocías, no quieres o no admiras, no amas, ¿no? Que son todas las posibilidades que te da la naturaleza. También entender que son limitadas. Aquí, para entendernos, la naturaleza la puedes disfrutar siempre, pero el frío es frío, la noche es noche, el invierno es invierno. Y, por ejemplo, yo en Barcelona la noche no era noche, la noche siempre tenían las luces abiertas y mil cosas abiertas por hacer. Aquí esto no pasa, ¿no? Y luego
creo que depende de qué ritmo estés acostumbrada a llevar, puede que esto no te guste. O sea que, bueno, digamos que evidentemente no es fácil, pero está lleno de posibilidades. Ningún cambio es fácil, por lo tanto, no creo que sea más difícil que irte a otra ciudad que no es la tuya. Al final es lo mismo. Claro. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido en ese cambio? Algo que Pues, antes no tenías y que digas, ¡buah! No me imaginaba que esto era así o algo, una sorpresa. mira, quizás yo me pensaba que la gente aquí sería más cerrada, ¿no? O sea, yo conocía a la gente, pero al final, donde yo hacía mi vida y donde yo me desarrollaba como más a nivel como político, para entendernos, como más activismos, era en Barcelona, ¿no? Y ahí digamos que hay una influencia, hay un influjo de ideas que me pensaba que aquí no estaría, ¿no? Y lo que me he encontrado es con un montón de gente que también está puesta y que también tiene muchas ideas, y eso para mí ha sido una sorpresa, porque al final, a veces cuando pensamos en un pueblo o en un lugar más rural, pensamos en un colectivo de gente como básico, no sé cómo decirlo, como si no hubiera evolucionado, y eso no es así. Tenemos que empezar a quitarnos esa idea de los pueblos de la cabeza y entender que vivimos en un mundo global, ¿no? Y que todo está al alcance de nuestras manos, estemos en el punto del mundo que estemos. Y luego es maravilloso ver cómo mi estereotipo de la gente de aquí ha ido cambiando, evolucionando, y estoy súper contenta y gratamente satisfecha con lo que me he encontrado aquí, la verdad. Fíjate, por aquí nos dicen dos cosas. Nos dicen, pienso que es más difícil dejar un pueblo para ir a la ciudad. Y en el fondo, claro, también tiene eso mucho sentido, ¿no? Porque dice, la naturaleza es algo que te enseña cada día. Y al final también es cierto que yo no lo había pensado así, que claro, el cambio a la inversa también puede ser muy complicado, ¿no? Porque al final... Sí. Bueno, es un poco lo que decíamos, cualquier cambio al final es igual de complicado, y al final depende de la persona cómo lo viva, ¿no? Y la capacidad que tengamos nosotros de adaptarnos al cambio, que eso es lo que nos diferenciará de las otras personas, nuestra capacidad de eso, de ser cambio, porque al final somos cambiantes y a lo largo de la vida vamos a cambiar de situación constantemente. Y eso... A ver qué me ponen por aquí. He visto aquí también un comentario como político respecto, como una crítica a la universidad y tal, pero en realidad, porque no, nos ponen por arriba. ¿Por qué hay que romper? Ahora no recuerdo qué era exactamente de lo que estábamos hablando de romper, y pone como la universidad no es el mejor sitio para buscarse, es más bien una zona de confort llena de prejuicios políticos, ta. Entonces, no sé si quieres responder a eso. Yo, desde luego, la respuesta la tengo clara, que es que depende tanto de cada experiencia. A mí la universidad me aportó muchísimo. Entonces, desde luego no es el sitio donde más conocimiento vas a adquirir del mundo, pero mi experiencia no sé. Yo pienso que la universidad es un sitio donde conoces a un montón de gente, y al final la gente te aporta y tú decides con quién te unes, con qué ideas te unes, ¿no? Y con qué predicas. Y al final la universidad, más allá de las clases, porque no estoy hablando de clases cuando hablo de que quizás fue el momento en que vino mi cambio, más allá de las clases es como un hervidor de ideas, ¿no? Y para mí fue maravilloso porque yo en la carrera estudié educación social, coincidí con un año en que la mayoría de gente venía de ciclos formativos y por lo tanto eran bastante mayores que yo, tenían como un recorrido profesional mucho más amplio que el que podíamos tener los que veníamos del bachiller, y para mí lo magnífico de esos años fue escuchar a mis compañeros y compañeras, aprender de ellos, que eso... Bueno, no sé si responde la pregunta, pero al Bueno, final para mí sí, ¿no? Que en el fondo es eso, también es como muy personal y depende de la experiencia de cada uno, pero se ha quedado ahí esa pregunta atrás. Nos dicen por aquí, yo estoy encantada de vivir en el campo. Pues las que queráis compartir vuestra experiencia, ponedlo por aquí, yo lo leo. Y entonces, antes estabas hablando sobre la conexión de la naturaleza y cómo la naturaleza nos enseña esa parte de la ciclicidad, ¿no? ¿Qué es lo que te ha enseñado de ti, de tu ciclicidad? Claro, yo esto, bueno, creo que me ha enseñado, porque estoy en constante aprendizaje para entendernos, pues un poco que me suceden cambios a nivel emocional, a nivel, bueno, sí, mental, psicológico, que antes no entendía. Y creo que poco a poco me he ido como conectando con lo que sucede a mi alrededor, a la naturaleza,
y he ido entendiendo de que esos cambios eran naturales y que no tenía por qué tenerles miedo o por qué juzgarlos, sino que yo tengo unos ciclos, ¿no? Como toda mujer, y al final lo que estoy consiguiendo es entenderlos, entender qué me pasa cuando hay la luna llena, qué me pasa cuando no hay luna, qué pasa cuando mengua, cuando crece, porque lo que aquí me ha pasado mucho es que he conectado con la luna. De hecho, mi ciclo menstrual ha cambiado, se ha ido adaptando a la luna, ¿no? Y para mí esto ha sido como, wow, qué poder que tiene, ¿no? Este astro y qué poco que lo hemos mirado. Y para mí lo que me ha enseñado es eso, ¿no? A aceptar el cambio constante, aceptar que no soy la misma que era ayer, igual que el paisaje que me rodea no es el mismo que era ayer, y que aunque tenga miedo a este cambio, a esta aceptación, al final tengo que seguir adelante porque la naturaleza va cambiando, yo también soy naturaleza y por tanto tengo que cambiar con ella. Y creo que es lo que más me llevo de esta experiencia viviendo aquí. Eso ¿Dirías es. que respetas más tus ritmos allí? Yo diría, si digo que sí, voy a ser un poco hipócrita, porque la verdad es que tal y como soy, me he dado cuenta que siempre voy corriendo. Me gustaría respetar mucho más mis tiempos. Soy más consciente de mis tiempos, de lo que necesito, pero no siempre me lo ofrezco. Porque si una cosa creo que tenemos como mujeres es que nos cuesta muy poco ofrecernos a los demás, pero nos cuesta mucho ofrecernos a nosotras mismas. Y eso es algo que estoy aprendiendo también aquí. Quiero estar en todos sitios, quiero ayudar a todos, quiero estar como muy presente y a veces me olvido de mí. Y creo que, bueno, eso es algo que también estoy aprendiendo aquí. Quizás porque también van pasando los años y como más años pasan, más conectas contigo misma, ¿no? Pero bueno, sí. Claro, eso, y Sí. justo eso conecta con una de las preguntas, o sea, la última pregunta que tengo, pero la voy a adelantar, porque claro, lo que dices es súper importante. Estamos acostumbradas a dar, o sea, a darnos, pero nos dejamos en último lugar muchísimas veces. Eso lo veo trabajando, lo veo en mí misma, lo veo en mi entorno, mis amigas, mis familiares, es decir, es algo heredado típicamente femenino, ¿no? Que está ahí como en ese sistema patriarcal que nos dice cómo debe ser una mujer. Entonces, justo en eso está... una vez que empezamos a observarnos, ¿no? Y a intentar dedicarnos ese tiempo o colocarnos en otro orden de prioridad a nosotras mismas, empezamos a hacer algunos cambios, ¿no? Para nosotras. ¿Cuáles son esos cambios? Llamémoslo, rituales cotidianos, tiempos, espacios para ti. Esos rituales que tú dedicas a ti de forma cotidiana, que no digo diaria, porque el otro día, o sea, hablando justo en el directo anterior, hablábamos de eso, que al final incluso diariamente sería mentir decir que podemos hacer eso por más que lo sepamos, ¿no? Pero ¿cuáles son Sí. esos rituales cotidianos que tú utilizas para conectarte tú contigo misma? Vale, yo primero me gustaría hacer aquí un inciso y es que yo al principio, cuando empecé a cuidarme, me sentí muy egoísta. Pensaba que yo no tenía, o sea, que lo que estaba haciendo era puro egoísmo, ¿no? Dejaba de ir con mis amigas para estar conmigo y era como, wow, ¿qué está pasando? Con el tiempo vi que eso era una prioridad que necesitaba hacerlo para poder darme a los demás, ¿no? Y creo que eso es importante como decirlo, porque a veces cuando pensamos en cuidarnos, llega como ese punto de, ala, pero estoy siendo egoísta. No, no estás siendo egoísta. Para poderte dar a los demás tienes que primero mimarte a ti misma, ¿no? Y creo que eso es muy importante comentarlo. Y luego, por lo que me preguntas de rituales así más cotidianos. Si me seguís, sabéis que yo practico yoga. Para mí el yoga es como un momento de conexión conmigo misma. No lo hago a diario, aunque casi, pero bueno, siempre, sí que es verdad que no siempre se puede. Y para mí el yoga tiene como ese poder de ponerme como un montón de espejos a mi alrededor, de decirme, a ver, Judith, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y cómo tienes la mente, ¿no? Y de poderme escuchar un momentito y sentirme. Ese es uno de los rituales, pero bueno, también, por ejemplo, para mí es muy importante las comidas, dedicarme un espacio hasta prepararlas, como a disfrutarlas, nutrirme, ¿no? A veces nos nutrimos, bueno, nos alimentamos y no nos nutrimos y para mí es muy importante nutrirme, sentir que lo que estoy comiendo me hace bien, que lo que estoy haciendo tiene un sentido para mí. Y luego también está como los pequeños rituales o momentos de reflexión, ya puede ser la lectura, algunas veces meditación, visualizaciones, depende. Eso sí que ya no es como tan marcado como digamos que mi práctica de yoga o mi ritual casi de comer. Y sí, eso sería.
Y ahí conecto con la última pregunta que tenía para ti, que tenía que ver precisamente con la práctica de yoga, ¿no? Porque también pasa igual, hay un momento en el que, o sea, me siento como muy identificada en esa parte, ¿no? Que hay un momento en el que el yoga te encuentra a ti. Voy a encender la luz porque me estoy quedando a oscuras. No sé si es que siempre nos llama la atención o que de repente llega un momento en el que el yoga te encuentra. Aunque nos pueda venir bien a todas las personas, no todas estamos en el mismo momento, ¿no? Entonces, parece como una evolución que dices, no sé si tiene sentido lo que te voy a decir, a lo mejor es también un estereotipo, pero es, me alejo de la ciudad, me voy a vivir a una zona más rural, los ritmos son diferentes, tengo mi práctica de yoga, quizá ya la traía de antes, y de repente se instaura en mí de una forma más potente. ¿Tú lo ves como una evolución o...? Yo en mi caso sí lo veo como una evolución, pero entiendo que no tiene por qué venir así. O sea, que también es verdad que siempre he estado conectada a mi cuerpo, el trabajo del cuerpo, yo vengo del mundo de la danza, por lo tanto siempre ha habido como una consciencia corporal y de automimo en ese sentido, aunque podría ser crítica y a veces quizás no era tanto mimo, sino era como un poco obsesivo hasta quizás. Pero bueno, sí que es verdad que el cuerpo siempre ha estado presente. Yo empecé en el yoga con una visión del yoga corporal, física, ¿no? De asana, posturita y así. El tema es que a medida que lo he ido practicando, para mí ese sentido de la sana físico que está, que no lo voy a negar, y que hay una satisfacción también corporal y física, ha ido como difundiéndose para llegar quizás una forma de entender el yoga más global, ¿no? Y que me aporta un bien no solo físico como también mental y emocional y hasta energético. Y luego creo que la evolución es esa, engancharte quizás por una cosa concreta como es el físico, la postura, para entendernos de la sana y ir entrando en ese mundo que podría ser el yoga o el autoconocimiento, llamémoslo como queramos, ir profundizando en todos los temas que van apareciendo en la práctica, porque aparecen muchos fantasmas de nuestra vida, aparecen muchos miedos, aparecen inseguridades y cuando los vas viendo y les vas poniendo cara y los puedes mirar a los ojos, es cuando tú también evolucionas. A la vez que evoluciona tu relación con la práctica, que es cambiante como todo. Y para mí sí que es una evolución como que tiene como un sentido cronológico, que a mí me ha venido así, pero que estoy segura que a muchas otras personas les ha llegado de forma completamente distinta y que también está súper bien. Como si no ha llegado, que también... Claro, eso es, ¿no? Como que, bueno, eso, quizá. Yo pienso como que el yoga nos viene bien a todas las personas, pero Sí, pues, aunque o sea, luego no todas conectamos con ello, ¿no? Pero por supuesto. en esa práctica de yoga, ¿podrías decir algo que el yoga ha aportado a tu feminidad? ¿Algo que te ha enseñado de tu feminidad? Para, para entendernos a mí, el yoga me ha ayudado a aceptar mi cuerpo. Ujú. A aceptar mi cuerpo y su forma, ¿no? Comparto. Además, yo justamente por el mundo en el que venía, ¿no? Que yo había hecho toda la vida danza, estás todo el día delante de un espejo y eso, digamos que en el mundo en que vivimos, cuando recibimos tantos inputs y tantos estereotipos, ¿no? Digamos que puede ser hasta un punto dañino el hecho de estar todo el día mirándote, entendiendo que quizás no tenés la conciencia o eres muy jovencita y te comparas constantemente. A mí el yoga lo que me ha enseñado es a no compararme y a no mirarme. Y si es mirarme, mirarme desde el amor y desde la aceptación, no desde el quiero cambiar esto porque no me gusta. No, es, bueno, tengo esto, es mi cuerpo, es mi templo, lo tengo que aceptar, me está permitiendo hacer tantas cosas en mi día a día que se lo tengo que agradecer. Siempre puedo querer mejorar en muchas cosas, pero al final tiene que ser una mejora para mi salud emocional, física, si quieres, pero no por gustar, sino por gustarme, ¿sí? Y no hablo de cambiar mi físico, hablo de aceptarlo, bueno, quizás que al final el yoga también me ha enseñado que como más flexible soy, más flexible mentalmente me encuentro, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Y si a veces me encuentro delante de un problema que no sé cómo solucionar, muchas veces el yoga me da la respuesta, no directamente, no me habla nadie, sino que soy yo misma que encontrando mis bloqueos corporales, digo, vale, aquí está, ¿no? El problema, aquí está el problema, por tanto, puedo buscar la respuesta. Y eso me ha ayudado a conectar con mi ser femenino, con
bueno, con eso, con mi cuerpo femenino también, porque yo me siento un cuerpo femenino y aceptarlo con las cosas que más me gustan y con las que menos, que también las hay. Es que qué importante es eso, claro, en esa, hijo, es un tema que no lo tenía pensado, pero claro, tiene muchísimo peso en esta parte de conectar con nuestra feminidad y con la feminidad salvaje, que es el tema del cuerpo, ¿no? Como el peso que tiene para nosotras, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y todas las ideas de nuevo heredadas que tenemos para luchar contra nuestro cuerpo, querer cambiar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo encaje en un canon de belleza impuesto, imposible e irreal, ¿no? Y claro, como maestra de yoga, porque al final ahí hay un cambio para mí, no sé si es así, pero como practicante de yoga hay una experiencia, pero entiendo que cuando luego das el salto y empiezas a impartir yoga, tú hay algo, ¿no? Hay un extra de sabiduría que entiendo que ganas. ¿Cuál dirías que es la explicación, ¿no? de esta conexión que ocurre, que es tan fuerte con el cuerpo, que de repente te enseña de verdad a relacionarte con tu cuerpo de otra forma? O yo lo he vivido así, quizá no todo el mundo lo haya vivido de esta forma. Pero, ¿cómo podrías explicar eso? Claro, es Desde el que yoga y desde la crítica de lo social. O sea, ya ahí te pongo ahí en plan conflicto, que ahí no sé sí. si es reconciliable o no, pero... A mí lo que me pasa es que no creo que sepa más ahora que antes, no creo que haya un salto. Así como tú lo has definido, ¿no? Es como si en el momento en que decido ser maestra cambia algo. Yo creo que no, que es el hecho de seguir una práctica y de estar como muy conectada con eso que voy a dedicar a compartir lo que para mí es el yoga. Yo siempre diré que no sé si soy maestra, sí que sé que creo un espacio, que comparto lo que a mí me hace vibrar, ¿no? Y al final intento que eso que me hace vibrar a mí, compartirlo y que la gente pueda vivirlo, ¿no? Y que si algún día les ayuda tanto como me ha ayudado a mí, pues me podré sentir súper satisfecha. Si por el momento lo único que consigo pues es generar bienestar en ese momento concreto donde están, se consiguen relajar, consiguen dejar un poco el mundo exterior, pues ya me siento más que contenta con eso, ¿no? Al final mi idea es compartir un espacio y una práctica y darle sentido y adaptarla también a quien tengo al lado, porque entiendo que no toda la gente está abierta a recibir de la misma forma, porque al final digamos que en el yoga todo el tema de los pranayamas, todo el tema de toda la filosofía que lo envuelve, quizás no todos estemos abiertos a recibirla y no pasa nada. Pero lo que sí que hay es, quizás de una manera más occidentalizada, más nuestra, podemos transmitir un poco lo que el trabajo con el cuerpo puede hacer para nuestra mente, para nuestro ser emocional, que creo que es allí donde está el esfuerzo. No sé si No sé, sirve. no sé si hay algo que quieras decir más. Yo no tengo más preguntas. Me gustaría ya, por último, para despedirme de ti, decirte, a ver si te mojas y nos das un consejo para conectarnos. Que yo sé que es difícil, pero al menos que digas, bueno, desde mí, yo doy este consejo que a mí me ha funcionado para conectar con nuestra feminidad. Si quieres y te apetece. Claro, yo por ejemplo, yo sí que yendo un poco a la idea del ecofeminismo, ¿no? De lo que sería Ay, me la encanta ese feminidad. tema. Necesitamos hacer otro directo sobre eso. Ahora te lo saco, ¿no? Al final. Jolín. Cuando quieras hablamos de eso, ¿eh? Sin problema. No, o sea, yendo un poco a esa idea, creo que para conectar con nosotras mismas tenemos que como olvidarnos un poco de este sistema capitalista, y ahora voy a ponerme un poco más política, ¿no? En ese sentido, de todas las necesidades que nos han hecho creer que tenemos y conectar con nuestro cuerpo y con nuestra vibración. Y entiendo que por vibración, vamos a aterrar un poco esto, ¿no? Porque queda como muy al aire y quizás digas, vale, ¿cómo hago yo eso? Pues simplemente, por ejemplo, escribiendo cada día cómo tú te sientes en relación a todo lo que pasa en tu vida, a tu manera de vivir, ¿no? Y conectar con qué sensaciones buenas sientes, qué sensaciones te han generado culpabilidad, porque la culpabilidad es algo que hemos aprendido a lo largo de siglos y siglos y siglos, ¿no? Y creo que en esa deconstrucción que hablábamos tenemos que romper con esa culpabilidad que acarreamos desde hace tantos años, ¿no?
Luego también escribir sobre qué nos produce placer, porque a veces lo que nos ha pasado a la condición femenina es que éramos sirvientas del placer, pero no recibíamos, ¿no?, ese placer. Y creo que tenemos que volver a sentirnos placenteras y saber bueno, que el placer está en nosotras y poder gozarlo. ¿Qué más? Escribir sobre qué miedos nos surgen, porque también el miedo es una cosa real, ¿no? Que yo siempre lo digo, a mí me dan miedo muchas cosas y de hecho me parece que contigo hablamos una vez de miedo en el retiro, pero que el miedo nos abre las puertas a cosas maravillosas y por lo tanto poder escribir que nos está dando miedo puede ser una forma de ver nuestras inseguridades y nuestras oportunidades. Y creo que para mí la escritura, al final, es una forma de poder increíble y de conexión personal maravillosa para conocernos y para poder conectar con ese ser femenino que somos, ¿no? Entendido de forma global y como queramos entenderlo. Pero sí, escribir creo que es la herramienta para conectar. Me encanta. Me encanta lo que dices, te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotras. De verdad, me quedo con el tema del ecofeminismo. Si es un tema que te gustaría tratar, que podamos traer aquí o hablarlo juntas, te hago una entrevista también, nos hacemos una charla sobre ecofeminismo porque de verdad me flipa, creo que es súper importante y tengo muchas cosas que aprender también sobre eso. Y nada, por aquí nos han puesto comentarios, alguno me lo he ido saltando, ¿no? Bueno, hemos conectado, o sea, toda la parte esta del egoísmo, ¿no? De cuando nos dedicamos tiempo a nosotras mismas y nos dice por aquí Irene, pues que ella también se ha sentido así, ¿no? Y que llevaba 4 años viviendo en el campo y que no había sido nada fácil, pero que había aprendido muchas cosas. Y bueno, pues por aquí se ha quedado alguna cosita más, pero más compartir experiencias que preguntas. Os agradezco también a todas por el otro lado que hayáis estado compartiendo. Y Judith, ha sido un placer. Me ha inspirado un montón. Me quedo ahí, he tomado notas y me quedo con esa idea de que podamos volver a encontrarnos y a hablar de ecofeminismo, que es tan importante hoy en día, además en estos tiempos que corren, en esta semana especialmente. Sí, yo quería aprovechar para animar a la gente a salir a la calle, ¿no? Y bueno, que formemos de manera activa parte del cambio, que todas tenemos dentro más poder de lo que creemos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la gente no sabe el poder que tiene, ¿no? Y lo tenemos, así que vamos a utilizarlo y vamos a poner voz a lo que nos pasa. Y el viernes todas a la calle nos vemos. Eso te iba a decir, nos vemos en la calle entonces, cada una en su ciudad, en sus pueblos, en Madrid, Claro. pero todas en la calle estaremos unidas. Te mando un besote gigante, muchas gracias por dedicarme tu tiempo y seguimos ahí conectadas a través de la pantalla de momento. Un besito grande. Muchas gracias, Hasta luego, chao. Adiós. Y muchas gracias también a las que habéis participado en el directo. Un abrazo grande.